Señor Padre, hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos que tú puedas revelarte a cada una de nuestras vidas. Te pedimos que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, para poder hacer los cambios que tenemos que hacer en cada uno de nosotros y que tú puedas guiarnos también en tu voluntad hacia la dirección a la cual nos quieres llevar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, yo tengo un tema para ti en esta mañana que le he titulado Permaneciendo atentos y vigilantes. ¿Ok? Tenemos que estar atentos y estar vigilando todas las cosas que están sucediendo actualmente. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios, para atender su llamado y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a ver ahí en el libro de Lucas, capítulo 12, en el verso número 41. Dice la palabra: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Okay? ¿Qué le está preguntando Pedro? Hay veces que nos hacemos esa pregunta cuando escuchamos alguna enseñanza, algún mensaje del Señor. ¿Esto es para mí o es para todos? ¿Verdad? ¿Esto es para los siervos de Dios o es para los que no le conocen? ¿O esto es para los que ya son cristianos o para toda la gente en general? Bueno, esta pregunta se la estaba haciendo Pedro, y yo tengo algunas preguntas también que me puedo llegar a hacer. Lo primero, lo que tú también te puedes estar preguntando es: ¿qué fue lo que Jesús habló que llevó a Pedro a hacerle esta pregunta al Señor? O sea, ¿cuál fue el contexto? ¿Cuál fue la enseñanza que Jesús dio, a través de la cual Pedro, después de oírla, le dice: Señor, bueno, ¿y esto es para nosotros o es para todos? Esa es la primera pregunta que yo me pudiera hacer. La segunda es: ¿qué respuesta le dio Jesús para saber si era solo esto para un selecto grupo o era para toda la gente que pudiera escucharlo? Yo creo que son dos preguntas importantes. Pero bueno, yo quisiera platicarte del contexto, ¿verdad? Yo quisiera platicarte de dónde viene todo lo que Jesús habló, qué fue lo que Él dijo, y que al final llevó a Pedro pues a preguntarle al Señor: Señor, ¿esto es para mí o es para ellos o es para quién es? ¿Verdad? Todo esto lo podemos ver en el capítulo de Lucas. Aquí estamos viendo el capítulo 12. Bueno, todo el contexto lo vemos en los capítulos 11 y 12 del libro de Lucas. Y todo sucede cuando un fariseo se acerca con Jesús y le hace una pregunta. Le dice: Señor, ¿pudieras venir a mi casa a comer? Entonces el Señor le dice: sí, claro, vamos allá a tu casa. Y el Señor va a su casa, y lo primero que hace el fariseo es empezar a criticar que Jesús no se lavó cuando llegó ahí, cuando él no se lavó las manos, imagínate. Entonces él empieza a criticar esto, y Jesús da una enseñanza. Todo lo que hacía el Señor lo hacía por una causa en específico, y el Señor empieza a dar una enseñanza a él y a los fariseos que estaban ahí con él, a la gente que estaba con él, intérpretes de la ley también. Les dicen: miren, ustedes tratan de tener las cosas muy limpias por afuera, pero por dentro están podridos. ¿Qué es lo que le quiere decir el Señor? Le dice: miren, ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que te vas a tomar? Está todo sucio. Tratas de dar una imagen delante de la gente de integridad o de rectitud, pero realmente ni esa integridad, ni esa rectitud se está formando dentro de ti. Al contrario, hay basura, hay cosas que tienes que quitar de tu vida. Durante esta charla, en la cual algunos se sintieron ofendidos, se empezó a amontonar la gente. La gente empezó a llegar. Yo no sé en qué lugar tendría pues esta comida o esta cena que tuvo el Señor Jesús con este fariseo, en qué lugar de su casa la tendría, pero seguramente era en el patio o en el jardín o en algún lugar abierto, porque dice la palabra que se empezó a amontonar la gente, y Jesús les empezó a hablar a todos, a la multitud que estaban ahí, y les empezó a decir, porque dice que se amontonaban la Biblia, y dice, les empezó a enseñar el Señor Jesús, y les decía: cuídense de los fariseos, cuídense de la hipocresía de ellos. Una enseñanza muy interesante. Cuídense de lo que la gente trata de reflejar en su exterior, pero que en su interior es todo lo contrario.
no caigan en sus mismas mentiras, ¿verdad? Durante esta charla donde la gente se amontonaba, una de las personas, uno de los hombres que estaban ahí, se acerca con el Señor y le dice: Señor Jesús, pues mira, yo necesito tu ayuda, porque acabamos de recibir una herencia y la tiene mi hermano y no me la quiere dar. Entonces yo te pido que tú me ayudes para que mi hermano pueda darme pues de esa herencia que me toca. Y el Señor Jesucristo, contrario a lo que muchos le pudieran haber creído, que dijo: no, pues vamos con él, vamos a platicar, vamos a ordenar bien las cosas, a ver qué dijo tu papá o aquel que te dejó la herencia, ¿verdad? Vamos a ver cómo tiene que ser repartida. No, el Señor le dijo: déjense estar pensando en todas esas cosas tan banales, tan pasajeras. ¿Quién me puso a mí por partidor de riquezas? Dice: dejen de poner su vista en las cosas de esta tierra, que es lo que comentábamos un poquito ahí en el tiempo de las ofrendas y de los diezmos. Dejen de poner su vista en las cosas de este mundo. Y les empieza a hablar de cómo pues los pájaros no tienen necesidad de estar trabajando en una empresa muy importante, o haber cursado cierta cantidad de estudios, o haber obtenido tales o cuales riquezas en su vida. Y les empieza a decir que ellos dependían del Señor y que nosotros valemos más que ellos. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 12, en el verso número 32, dice el Señor: no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el reino de parte del Señor? Somos hijos del Rey, tenemos todas las cosas por medio de él. Verso 33 dice, y luego dice estas palabras que son las que a mí me llaman la atención y me confrontan bastante, porque dice: vende todo lo que posees. Ay, Señor, todo lo que he trabajado, todo lo que he tenido que hacer hasta ahorita, ¿quieres que lo venda? El negocio que tengo, la casa, la empresa o lo que sea, ¿quieres que lo venda y lo dé de limosna? Y luego dice el Señor: véndelo, dalo lo que vendas de limosna. O sea, ni siquiera te vayas de vacaciones y lo gastes tú en hacer otras cosas, dalo de limosna. Y luego dice: y hazte bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Qué interesante las palabras del Señor respecto a la visión que nosotros tenemos de las cosas terrenales, de los sueños, de los anhelos que queremos alcanzar y de las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Hasta qué punto el Señor muestra la tranquilidad que le puede dar a un siervo suyo cuando puede reposar en Él y confiar en Él? Ahí viene la parábola de la cual te quiero hablar, o la ilustración o enseñanza que el Señor quería manifestar. Este es el contexto de una enseñanza que el Señor dio después de decirles que no se hagan tesoros aquí en la tierra, que se cuiden de los fariseos, que sepan que depende su vida del Señor y que hay cosas mayores las que hay allá en el cielo. En este momento Jesús tiene la mirada de la gente atentas a Él. ¿Y quién no va a estar mirando al Señor así, de esa manera, cuando le dice que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres? Pues hasta uno se queda viendo la palabra: ay, Señor, eso es lo que quieres que haga. Entonces todos estaban atentos al Señor Jesucristo, todos estaban atentos a escuchar lo que Él tenía que decir. Y aquí viene el Señor y le da una ilustración interesante que vamos a analizar y que vamos a ver tú y yo, y que después de haber visto esta ilustración, dice el apóstol Pedro: ¿y esto es para mí? ¿O esto es para nosotros los discípulos? ¿O es para toda la gente? Ahora vamos a ver qué fue lo que le dijo el Señor. Yo tengo 5 puntos que pude sacar acerca de este pasaje que vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 12, verso 35. Lo primero que podemos ver en este capítulo, bueno, en esta parte, en esta porción, es servir al Señor y ser llenos de su Espíritu. Lo que primero que tenemos que entender es que tenemos que ser siervos de Dios, pero no cualquier siervo, un siervo lleno del Espíritu y de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos anhelamos ser ese siervo que sea lleno de la presencia del Señor? Gracias a Dios por esas 3 personas que lo anhelan ser. Pero el Señor nos está llamando a todos, ¿verdad? En la mañana, por lo regular,
Está la gente un poquito más dormida. Levantaron, uno menos levantó la mano, ¿verdad? Pero no sé, el Señor nos está llamando a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que estamos, a poder ser un siervo de Dios y a estar lleno del Espíritu Santo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12, verso 35. Dice la palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hay veces que no entendemos muy bien lo que la palabra nos quiere decir o nos quiere expresar, y menos en un lenguaje antiguo o en un lenguaje españolizado, ¿verdad? Conforme al español de España, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que la palabra es muy clara para ti y para mí, para que podamos entenderla. ¿Qué significa que estén ceñidos nuestros lomos? Muy bien. Estar ceñidos de los lomos significa estar listos para la acción. Eso significa cuando la Biblia, bueno, la Escritura habla en muchas ocasiones acerca de ceñir nuestros lomos, acerca de ceñirlos en diversos pasajes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué lo dice? Déjame te lo explico un momento. ¿Qué significa ceñir nuestros lomos? Bueno, ya hablamos que ceñidos para la acción, pero ¿a qué se referían en ese tiempo o en esa época cuando decían eso? Muy bien, como ustedes saben, en los tiempos de Jesús se utilizaban túnicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las mujeres, yo no sé si lo hagan en algún momento o lo hayan hecho en alguna ocasión, pero en la antigüedad lo que hacían, por ejemplo, para hacer la limpieza en algún lugar o para hacer alguna actividad especial, el vestido estorba o una túnica estorba para poder realizar esa acción. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer la gente? La gente tenía que ceñirse. ¿Qué es ceñirse? Bueno, si la túnica estaba larga, la agarraban de los extremos y luego la metían entre sus piernas y hacían un amarre. Ahí no sé qué movimiento. ¿Sí lo han hecho las mujeres alguna vez con sus vestidos, verdad? Para poder trabajar más libremente. Bueno, hacían unos amarres de tal manera que quedaban entre sus piernas como si fueran unos shorts o unas bermudas. Y esto lo que hacía era permitirles trabajar. Entonces, cuando se iban a ceñir es cuando o iban a la guerra o iban a hacer alguna acción especial o iban a levantar una casa o iban a trabajar en algo en particular. Por eso el Señor está diciendo: ciñan sus lomos, pónganse en acción, salgan de su estado de comodidad o de confort en el cual pueden estar para poder hacer la labor que yo les quiero mandar a hacer. Así que este dicho era dado para que la gente se pusiera lista para actuar, lista para realizar la labor que tenía que hacer. El apóstol Pedro lo expresa de esta manera en su primera carta. Ahí en primera de Pedro capítulo 1, en el verso número 13, dice el apóstol: por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Aquí lo está hablando medio metafóricamente. Entonces, lo que se tenía que hacer con la ropa, él decía: ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, de la misma manera en la cual nosotros actuamos físicamente para realizar un trabajo, una labor, lo tenemos que hacer también espiritualmente, esperando en lo que viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Tenemos que ponernos en acción, tenemos que estar listos para la obra a la cual nos está llamando el Señor a poner por obra para cumplir lo que Él tiene para nosotros. Lo que está hablando es que nos preparemos para accionar en todo lo que el Señor nos mande. Y lo que me llama la atención de todo esto es que no solamente dice ciñe tus lomos, sino también dice que tu lámpara esté encendida. Qué importante es que nuestra lámpara esté dando luz. La lámpara, la palabra nos enseña que es una
ilustración acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la obra de Cristo en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, vamos a poderle servir al Señor de la mejor manera. Vamos a ser guiados por Él en todas las cosas y vamos a dar un fruto abundante en todo lo que hagamos. El libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso número 15, dice el apóstol Pablo: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Primeramente tenemos que ser irreprensibles, o sea, que no haya por qué nos reprendan, que no haya por qué nos regañe el Señor, que no haya por qué la gente hable mal de nosotros, irreprensibles. Pero también dice sencillos. ¿Y por qué sencillos? Porque se necesita la humildad y la sencillez para poder reconocer primeramente lo que hay en nosotros mal, para poder cambiarlo. Porque cada uno de nosotros tiene alguna pequeña área de oportunidad o alguna hectárea de oportunidad también que tiene el Señor que trabajar en nuestras vidas. Y los primeros que se tienen que dar cuenta que esto tiene que ser transformado somos nosotros mismos. Cuando reconocemos con sencillez y humildad que estamos mal, entonces tenemos el camino abierto para poder ser transformados y llegar a ser más como Cristo. Nuestras lámparas, y luego dice: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. O si no resplandecemos, debemos de resplandecer como luminares. El Señor nos ha llamado a hacer luz. El Señor nos ha llamado a iluminar en medio de las tinieblas en las cuales estamos viviendo, en una generación maligna y perversa. Cada vez las cosas van de mal en peor. Cada vez la gente está tomando decisiones peores en su vida. Cada vez los padres están enseñando cada vez mal a sus hijos. Ya no les dan una identidad. Ya les dicen que hagan lo que ellos quieren. Ya lo que ellos quieran hacer, eso está bien. Imagínate los padres siguiendo lo que el niño de 3 o de 4 años quiere hacer y tener la identidad que él quiere. Pues no, nosotros como padres tenemos que enseñarles. Y el problema es de que muchos padres están cambiando esa mentalidad actualmente. Imagínate cómo van a estar las generaciones que están por venir. Qué triste puede ser todo eso. Por eso es que tú y yo estamos llamados a ceñir nuestros lomos, a ponernos en acción y a llenarnos de la presencia de Dios para ser luminares en este mundo perverso. Muy bien, lo segundo que tenemos que hacer y que vemos en el siguiente verso es esperar al Señor. Esperar que el Señor actúe, esperar que el Señor haga su obra, esperar que el Señor manifieste esa transformación en cada uno de nosotros. Dice la palabra en el verso 12, capítulo 12, de Lucas, versículo número 36, en el siguiente verso que leímos: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Muy bien. Jesús en varias ocasiones ilustró lo que eran las bodas en ese tiempo. Varias ocasiones lo dijo. De hecho, uno de sus primeros milagros, ¿dónde fue? Las bodas de Canaán, ¿verdad? El primer milagro que hizo Jesús fue en las bodas de Canaán. Y yo creo que eso quedó muy bien establecido en nuestro Señor, porque Él habló mucho de las bodas. Él habló de que nosotros como iglesia éramos la novia, que estábamos esperando al novio para estar juntos por la eternidad, para venir a esa ceremonia, a esa celebración que son las bodas del Cordero de Dios, ¿verdad? Para habitar por la eternidad con nuestro Señor. Y en infinidad de ocasiones el Señor está hablando ahí en las Escrituras acerca de esta ilustración. Ahora, ¿cómo eran las bodas en el tiempo de Jesús? Para poder entender un poquito este pasaje que dice que nosotros tenemos que ser semejantes a aquellos que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, enseguida le abran. Bueno, en primer lugar, las bodas por lo regular
bueno, no se sabe mucho, primeramente, déjame especificarte eso, porque en diferentes lugares, aún en Israel, se tenían diferentes tradiciones, como para poder acertar específicamente en la celebración de la cual Jesús estaba hablando. Pero de hecho los evangelios son los que más hablan de acerca de las bodas, pero hay algunos indicios que demuestran, por ejemplo, que el varón, el hombre, llegaba con el padre de la novia y llegaba con dotes, ¿verdad? Llegaba con recursos, con dinero, con cosas que poseía, para poder decirle que si podía casarse con su hija. El padre estaba ahí platicando con él, lo conocía, después hablaba a sus hijos varones para que pudieran todos negociar, a ver la situación que están viviendo. Después mandaban llamar a la hija y pues si todo estaba correcto y todo estaba bien, pues entonces ya era desposada. En ese momento la mujer ya estaba comprometida, ya estaba separada para esa persona y para nadie más. Entonces ya tenía que pasar un tiempo para que se preparara la boda, y por lo regular las bodas eran los miércoles. ¿Por qué? Porque el novio preparaba en el inicio de semana pues todo lo que era necesario para este evento, y el día miércoles la novia se iba a la casa del novio. Tanto los invitados de la boda estaban en la casa de la novia, ¿ok? Los invitados en la casa de novia, la novia en la casa del novio. Entonces los invitados estaban celebrando y haciendo todo lo que tenían que hacer y estaban esperando la llegada del novio. El novio no llegaba a su casa, el novio llegaba a la casa de la novia para ir con todos esos invitados a poderse encontrar con la novia allá en su hogar. Ok, cuando el novio iba a la casa de la novia para encontrarse, entonces estos mensajeros anunciaban: ahí viene el novio, ahí viene el novio. Tenemos un poquito porque el Señor envía a sus mensajeros también para anunciar de su venida. Y cuando el novio venía con unos amigos y venían con antorchas encendidas o con lámparas encendidas. De ahí conocemos un poquito también lo que se refería a la parábola de las 10 vírgenes y de las lámparas. Entonces cuando llegaba el novio tenían que abrirle y tenían que ir hacia la casa de la novia para poder celebrar el matrimonio, para poder tener ese evento tan importante. Había una espera primeramente de los invitados a que llegara el novio, y luego la novia, pues ella no sabía cuándo el novio llegaba, porque llegaba a diferentes horas de la noche, pudiera ser en la madrugada, y después el novio y los invitados, ella tenía que esperar a que llegaran a su casa. Así es el Señor. El Señor no importa cuánto tarde, lo importante es que va a llegar. No importa a qué hora llega, lo importante es que el Señor va a llegar tarde que temprano. Y eso es para todo lo que nosotros podamos estar viviendo o enfrentando. Tal vez tú estás enfrentando algunas necesidades el día de ahora y estás esperando que el Señor pueda actuar o suplir esa necesidad que tú estás teniendo. Pero muchas veces la gente como que puede llegar a empezar a desesperarse. Tenemos que saber que el Señor va a llegar tarde que temprano. El libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3, en el verso número 25, dice la palabra: bueno es Jehová, ¿a quiénes? A los que en Él esperan, al alma que le busca. Así que tú puedes saber que el Señor es bueno contigo si tú esperas en Él, si tú estás expectante a lo que el Señor va a hacer en tus situaciones, en tu necesidad y en cualquier cosa que puedas llegar a enfrentar. Y ahora, este pasaje nos lleva al siguiente verso o al siguiente punto, que es el tercero, y el cual yo le he titulado: la bendición para los que esperan en Él. ¿Ok? Hay una bendición muy grande para los que esperan en Él. Vamos allá al siguiente verso, en Lucas capítulo 12, verso 37, donde dice el Señor Jesucristo: bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados?
felices, dichosos, buena aventura que van a tener. ¿Quiénes? Aquellos siervos, y lo subrayé para que sepamos quiénes son los que van a ser bienaventurados. Aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, estamos con el punto de la boda, les halle velando. Imagínate que viene el Señor y están todos dormidos, viene el novio y están todos dormidos. Pues ¿cómo van a recibirlo? ¿Cómo van a estar atentos a lo que va a suceder? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. Y luego dice el Señor Jesucristo: de cierto les digo que se ceñirá. ¿Quién se ceñirá? ¿Quién se va a ceñir? ¿Nosotros o el Señor? El Señor. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Wow. El Señor se va a ceñir. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que se ciñeron para servirle a Él. Sí estoy así, ¿verdad? Sí estamos bien. Porque está hablando de los siervos. Está hablando de sus siervos aquí. Aquellos que se ciñeron y tomaron sus lámparas. Bueno, cuando venga el Señor, dice, Él se ceñirá y los llevará a la mesa del banquete y vendrá a servirles. Yo no sé si el novio le servía a todos aquellos que eran invitados al banquete. No te lo puedo decir porque no lo he encontrado todavía, cómo se podía llevar ese banquete en ese tiempo. Pero aquí lo dice el Señor que Él lo va a hacer. Nos va a llevar delante de su presencia. Qué interesante es escuchar las palabras de Jesús, en donde está hablando y en donde dice que Él mismo se ceñirá para servir a sus siervos. Me llama la atención que Él ve a sus siervos esforzándose. O sea, el Señor ve que ellos se están esforzando, que están velando, que están esperando en Él. Así lo dice en este pasaje. Oye, ya son las 2 de la mañana, ¿verdad? Ya son las 3, las 4. Oye, están esforzando. El Señor te ve a ti y me ve a mí cuando nosotros nos esforzamos. Esto quiere decir que vamos más allá de nuestras fuerzas. Hay veces que le damos al Señor lo que podemos, pero cuando el Señor nos pide más de lo que podemos, ¿qué hacemos? Aquí dice que el Señor se ceñirá cuando vea a sus siervos que se ciñeron. El Señor nos ve esforzándonos, el Señor nos ve trabajando para Él, el Señor nos ve luchando, el Señor nos ve enfrentando pruebas y dificultades y entregando en muchos casos nuestra vida misma por servirle a Él, no por meternos en problemas nosotros mismos. Está hablando de los siervos, aquellos que están dispuestos a pagar el precio por servir al Señor. El Señor lo está observando. Y qué gloriosa respuesta nos da el Señor al decir que con todos ellos Él se va a ceñir también para servirnos. Isaías capítulo 62 verso 5 lo dice de esta manera: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Qué gran alegría y gran gozo hay en el corazón de nuestro Dios cuando nos ve pagando el precio para poder honrarle y servirle en todo lo que hacemos a nuestro Señor. Esto no era algo nuevo. Esto que el Señor está diciendo que iba a servir no era algo nuevo para Él. ¿Por qué? Porque el Señor vino aquí a la tierra a servirnos. Las Escrituras hablan que Él se despojó de la imagen de Dios que era Él. Dice, y tomó forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, el Señor vino a servirnos y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesucristo no solamente vino a enseñarnos, a servirnos de esa manera, a mostrarnos cómo vivir la vida, cómo hacer las cosas. No, vino a servirnos también entregando su vida por ti y por mí, para que pudiéramos tener salvación y vida eterna, para que todos los que creyeran en Él
pudieran saber y entender que en Él estaba la vida y que esa vida iba a ser derramada sobre nosotros en todos aquellos que creyeran en Jesucristo. Qué interesante cuando nosotros podemos entenderlo y podemos saber que ese Dios que nos amó, ese Dios también nos ha venido a levantar y a servir. No somos dignos, no podemos entender cómo es que el Señor viene a hacer estas cosas por cada uno de nosotros. David lo expresó en el Salmo 23 cuando dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa aderezar mesa? Bueno, aderezar es condimentar, o también significa embellecer algo. Entonces el Señor ve a sus siervos y dice: mira, este está trabajando, este está pagando el precio, este está haciendo todo lo que yo le estoy pidiendo que haga. Wow, no, el día que venga aquí delante de mi presencia, el día que lo llame, le voy a poner mesa. Y de repente, pum, llega el hermanito, la hermanita ya con el Señor. ¡Ay, vente, buen siervo y fiel! En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo mío. Y viene el Señor y dice: siéntate aquí. Y pone el mantel sobre la mesa y pone los platillos, los cubiertos de oro, de platino, no sé de qué material puedan ser allá en la tierra, pero materiales preciosos. Pone el ambiente, pone todo el lugar listo para celebrar las bodas del Cordero, así como todos aquellos que le amaron y le dieron todo en su vida al Señor. Las palabras aderezas mesa es adornar, y el Señor viene a adornar nuestra mesa para que nosotros podamos tener ese banquete junto con Él. El libro de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 17, dice la palabra: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? A ver, ¿quién es mayor? Cuando tú vas a un restaurante o cuando tienes una cena especial y tienes gente que te está ayudando, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues el que se sienta a la mesa. Dice el Señor Jesucristo, estas palabras las dijo el Señor, dice: no es el que se sienta a la mesa. Dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Wow. Señor, ahora entendemos a Pedro cuando dijo: Señor, yo no soy digno de que tú puedas lavar mis pies. Espera, es necesario, Pedro, le dijo el Señor, porque esto que estoy haciendo, tú también lo vas a hacer con los que están alrededor tuyo. Y ese es el servicio que el Señor nos está mostrando a cada uno de nosotros para poder hacer lo mismo que Él ya nos enseñó a hacer. El Rey de la Gloria, el Dios de la creación, vino a servirnos y a enseñarnos cómo hacer las cosas, y aún cuando lleguemos delante de su presencia se va a gozar contigo y conmigo de que estemos ahí delante de Él, y Él va a ceñirse y Él va a poner la mesa para que podamos nosotros deleitarnos en la presencia de nuestro Dios por siempre y para siempre. ¿Cómo no podemos servir a un Dios que nos ha amado? ¿Cómo no poder darle a Él todo cuando Él ya lo entregó todo por nosotros? Él dio todo, Él dio su vida misma por ti y por mí. La cuarta cosa que yo puedo ver en este pasaje es una instrucción: no te quedes dormido. Capítulo 12 de Lucas, verso 38. Y aunque venga a la segunda vigilia el novio, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. En este pasaje, Lucas lo que está haciendo es que está dividiendo la noche en tres vigilias, en tres tiempos. Si la noche dura, no sé, 10 horas, pues la divide en tres, de 3 horas cada una. Tal vez la primer vigilia era ahí cerca de la medianoche, que era cuando esperaban al novio. Tal vez la segunda era a las 2 o 3 de la mañana. Tal vez la tercera ya a las 4 o 5 de la mañana, y no sé, ¿verdad? Pero era pues ya más tarde y más cansado también para los que estaban esperando al novio, más para la novia que estaba en la espera que llegara toda la gente. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que la paciencia tiene su recompensa.
Significa que padecer no siempre es malo, porque muchas veces los padecimientos nos enseñan cosas que desconocíamos, nos enseñan a ser diferentes, nos enseñan a superar obstáculos que nosotros estábamos teniendo en nuestras vidas. Los padecimientos nos hacen madurar. ¿Cuándo? Cuando tomamos la actitud correcta, cuando esperamos en el Señor, cuando sabemos que tarde que temprano Él nos va a responder a cada uno de nosotros. El libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso número 9, lo especifica el Señor de esta manera: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, a sus tiempos recogeremos la cosecha. ¿Sí qué? Si no desmayamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos esforzamos por hacer lo correcto, por andar en el camino del Señor, pero las cosas no nos están saliendo? Pues creo que ahora tengo que hacer las cosas de una manera diferente. Creo que ahora tengo que hacer las cosas como las hacía antes, que todo me salía mal. Tal vez antes lo estaba haciendo mal en algo en particular. No, lo estaba haciendo mal en todo. Y si te vuelves otra vez a la vida pasada, te van a volver a salir mal las cosas. ¿Pasarán las cosas, saldrán las cosas mal en el camino del Señor? No, las cosas se van perfeccionando. Hay veces que vienen pruebas, hay veces que vienen dificultades, pero si tú eres paciente y esperas a que el novio llegue, esperas a que el Señor haga su obra en tu vida, el Señor llegará tarde que temprano y verás la respuesta en cada una de tus necesidades. El libro de Hebreos lo dice de esta manera: porque un poquito, Hebreos 10:37, porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Cuánto nos tenemos que esperar? Poquito, un poquito más. Resiste un poco más. Espera en el Señor un poco más. Confía en Él un poco más. De todos modos, no hay otra opción. De todos modos, no hay otro camino. No nos queda otra más que esperar en el Señor y saber que Él va a venir, va a llegar y va a traer la respuesta tarde que temprano en todo lo que podamos llegar a enfrentar. Espera en el Señor y verás cómo Él va a actuar en cualquier situación que tú puedas estar enfrentando, pero sobre todas las cosas, por la salvación tan grande que tenemos ahí en los cielos juntamente con Él. Y bueno, la quinta y última cosa, el último punto que yo puedo ver en este pasaje. Aquí te voy a dar los dos últimos versos. Estos dos últimos versos pues concluyen con lo que tenía que suceder para que Pedro hiciera esta pregunta: Señor, ¿esto es para mí o es para todos? Vamos allá al libro de Lucas, capítulo 12, verso 39 al 40. Verso 39 dice: pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, la quinta cosa es ponernos alertas. Tienes que estar alerta y vigilante, esperando la manifestación de Dios sobre tu vida en cada una de las cosas que tú enfrentes. Aquí en el norte es muy conocida la historia de un hombre llamado Alejo Garza. Este hombre era un hombre de 77 años, un hombre ya de la tercera edad, ya bastante grande. Él le gustaba la cacería y tenía algunas armas en su casa, y un día en su rancho tuvo una llamada o una visita, no sé, de algunas personas que eran delincuentes. Eso fue ahí por el 2010, que eran delincuentes, y le dijeron: quiero que te salgas de tu rancho junto con toda la gente y nosotros vamos a venir el día de mañana a tomar posesión. Este hombre, pues no sé lo que les dijo, pero seguramente les dijo que no. Y estos hombres dijeron: bueno, pues el día de mañana venimos. Este hombre lo que hace es despedir a toda su familia, bueno, a los que estaban ahí con ellos, a los empleados que estaban ahí con él. No creo que hubiera habido nadie de su familia, pero despidió a sus empleados y él se atrincheró en ese lugar y esperó.
estuvo alerta, estuvo al pendiente de que estos hombres vinieran. Al siguiente día, como ellos habían dicho, llegaron a ese lugar, tiraron una ráfaga al cielo, esperando que nadie saliera, porque ya iban a tomar posesión. Y al sonar esa ráfaga, este hombre empezó a dispararles desde el lugar en donde se encontraba. Mató a 4 personas e hirió a 2 más. 900 casquillos fueron encontrados ahí en su propiedad, en el lugar en donde recibió este hombre la muerte. De esos 900 casquillos que fueron encontrados, solo 2 pudieron impactar en él. Uno fue en el tórax y otro fue en la cabeza. No me voy a poner a indagar mucho del por qué lo hizo, de si era mejor que se fuera y les dejara el terreno o no. Lo que sí te puedo decir es que este hombre estuvo bastante alerta a que ese enemigo pudiera llegar. Y él se preparó sus municiones, preparó sus armas, estuvo vigilante. Yo me imagino que toda la noche estuvo atento a todo esto que pudiera llegar a suceder, esperando que vinieran en cualquier momento. Y en el momento en que llegaron, él estuvo listo y presto para poder reaccionar. Este hombre no había dormido y estuvo muy atento en esta situación. Y yo creo que tenemos que hacernos la pregunta de ver si tú y yo estamos atentos también a los ataques que el enemigo quiere hacer en contra nuestra. El libro de Lucas, en el capítulo 21, verso 34, el Señor Jesucristo expresa de esta manera: mirad también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Qué interesante. Es como el Señor lo expresa también en su palabra, cuando dice que si el padre de familia sabe a qué horas va a venir el ladrón, estuviera velando y estuviera atento para que no entrara en su casa, para que no pudiera hacer nada en contra suyo y de su familia. Tú y yo tenemos que estar velando en todo tiempo. Tú y yo tenemos que estar alertas a toda esta situación que estamos viviendo y que estamos enfrentando actualmente. ¿Para qué? Para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas y que no nos agarre desprevenido el enemigo. El Señor nos llama a estar velando y orando para no caer en la tentación. Nos llama a estar velando y orando también por aquellos que no conocen de Cristo, por nuestras familias, por aquellos que están perdidos, por aquellos que necesitan del Señor. La venida del Señor ya está cerca y tarde que temprano le veremos al Señor cara a cara. La pregunta es si cada uno de nosotros estamos preparados para recibirle, o nuestro enfoque está en tantas cosas vanas y pasajeras. No tenemos tiempo de servir al Señor porque estamos haciendo algo en particular, y cuando tenemos el tiempo, pues estamos muy cansados para servir al Señor y para extender su reino aquí en la tierra. Yo creo que el Señor nos llama primeramente a poner nuestra vista en las cosas eternas. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Los tesoros que tenemos que hacer están allá y no aquí en la tierra, y es un precio que tú y yo tenemos que pagar. El Señor nos está llamando a estar atentos a su voluntad, a estar atentos a su voz, a no desviarnos, a poder servir al Señor llenos de su Espíritu Santo para ser esos luminares que el mundo necesita. ¿Cuántas personas de los que van a una iglesia están realmente sirviendo al Señor? Y no me refiero a estar en un ministerio de la iglesia, me refiero a ser un instrumento de Dios con aquellos que no le conocen, con aquellos que están perdidos, con aquellos que están pasando tantas necesidades y que muchas veces nos guardamos lo que el Señor nos ha dicho y nos ha hablado a nosotros para no transmitirles esa verdad a esas personas que están perdidas y sin ninguna esperanza. El sacrificio ya lo hizo el Señor. Tan solo tenemos nosotros que creer, caminar con Él y recibir el regalo que Él nos ha dado ya a cada uno, que es de su salvación. Es el llamado que Dios tiene para nosotros. Pero volviendo al principio, es esta palabra, como decía Pedro,
¿Es esta palabra para nosotros, los discípulos, o es para todos? ¿Para quién va dirigida? Bueno, el Señor le responde, esto lo pregunta en el versículo 41, y después del verso 41, en el verso 42 y un poquito más adelante, le explica el Señor algunos puntos importantes. Hay veces que el Señor no nos da claramente la respuesta que nosotros queremos escuchar, porque no le dice claramente, bueno, Pedro, es para ustedes, o dice, esto es para todos, Pedro. En ese momento no se lo dijo, pero si indagamos un poquito con su respuesta, nos vamos a dar cuenta que es la misma respuesta que el Señor expresa de una situación muy similar que vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 3, en el verso número 37. Dice el Señor estas palabras: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Lo que te digo a ti, Pedro, lo digo a todos. Lo que le dijo a Pedro, nos lo dice a nosotros. Se lo dice a la gente que está allá afuera, perdida, sin esperanza, porque Él es la esperanza para todos aquellos que buscan su rostro, para todos aquellos que claman a Él, para todos aquellos que esperan en Él. No importa cuáles puedan ser nuestras necesidades, Él es la respuesta a cada una de ellas. Y si el Señor tiene cuidado de las aves, ¿cuánto no más va a tener de nosotros también ese cuidado? Yo creo que tenemos que estar atentos y alertas a todo lo que va a suceder, y tenemos que tomar la decisión de buscar al Señor más que nunca, de pagar un precio, de poder enfrentar al mismo infierno allá afuera y de salir vencedores en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Hay mucha gente que está perdida sin Cristo. Tal vez aquí pueda haber personas que digan, yo necesito que el Señor haga algo en mi vida, yo necesito una transformación de parte de Dios en mí. Y si tú tienes esa necesidad, hoy el Señor quiere sanarte, quiere librarte y quiere salvarte. ¿Y cómo es que podemos nosotros alcanzar esa salvación de parte del Señor? Muy sencillo, Él ya hizo todo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Él, es poderle reconocer como nuestro Señor y nuestro Salvador, creer en lo que Él ya hizo y alcanzar esa vida eterna en Cristo, siendo guiados por su Espíritu Santo día tras día en nuestra vida. El que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. Y hoy el Señor quiere levantar muchos hijos. Tal vez tú también ahí en casa puedas estar viendo este mensaje y el Señor esté hablando también a tu vida. Yo sé que el Señor quiere obrar en ti. Yo sé que el Señor tiene planes para ti. Y es necesario que tú entregues tu vida a Cristo para que Él pueda obrar en cada una de esas situaciones que tú estás enfrentando y puedas ver la vida eterna, gloriosa y grande que el Señor tiene para ti, para que un día allá el Señor, como Él lo ha prometido, se ciña y nos ponga la mesa delante de su presencia. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y digas al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, entrego mi vida a ti. entrego mi vida a ti. Ya no quiero más yo Ya no quiero más yo hacer mi voluntad, hacer mi voluntad, sino la tuya. sino la tuya. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Me acerco a tu Me presencia. acerco a tu presencia. Límpiame. Límpiame. Yo creo que tú moriste en la cruz Creo que tú moriste en la cruz y te levantaste al tercer día te levantaste el tercer y día resucitaste y resucitaste para darme vida y salvación. para darme vida y salvación. Hoy entrego mi vida Hoy entrego mi vida y te pido que tú me guíes te pido que tú me guíes en tu voluntad, en tu voluntad. en el nombre de Cristo En el Jesús. nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez aquí en este lugar? ¿Alguien que hizo esta oración por primera vez? Muy bien. Si tú hiciste esta oración en casa por primera vez, yo quisiera orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos, Señor, por cada persona que ha entregado su vida a ti, porque yo sé que tú tienes un propósito grande y glorioso para cada una de esas vidas, Señor. Yo sé que tú quieres llevarles a conocer y a entender tu voluntad, Padre, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que tú quieres, Señor, transformar por completo la dirección en la cual están yendo cada uno de mis hermanos. Yo los pongo delante de tu presencia y oro para que tu Espíritu Santo les selle y les toque con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Yo quisiera que pudiéramos orar también. Aquellos que estamos en ese proceso de abandono del camino del Señor, aquellos que están enfrentando debilidades, aquellos que están enfrentando necesidades fuertes, que se sienten agobiados, que se sienten cansados, que ya no pueden más. El Señor hoy quiere hacer algo en tu vida. El Señor hoy quiere trabajar en ti. El Señor hoy quiere que sepas que tú tienes que esperar en Él, y que tarde que temprano Él va a llegar con la respuesta. Mientras tanto, te va a estar perfeccionando y va a estar haciendo el Señor su obra en tu vida. Y si tú eres una de esas personas, ponte ahí de pie y dile: Señor, yo quiero esa transformación en mi vida. Yo quiero estar alerta a lo que tú estás hablando, a lo que tú estás diciendo. No quiero que nada me detenga, Señor. Quiero servirte a ti, quiero honrarte a ti. Quiero ser ese siervo que se ciña para poder hacer tu voluntad, para poderme poner en acción en todas las cosas a las cuales tú nos estás llamando. Quiero ser ese siervo, Señor, que padezca lo que tenga que padecer por amor a ti, para que otros te conozcan y sepan que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías, que tú eres el ungido de Dios, que vino a traer salvación y vida al mundo. Levántate en este tiempo, Señor, en cada una de estas vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y toque, que tu gloria descienda, Señor. Pon ese amor por ti, pon esa pasión por ti, para poderte servir, para poder quitar, Señor, toda esa obstrucción que hay en nuestra vida, para honrarte en todas las cosas que nosotros hagamos, Señor. Levántate con poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Al estar